Bien, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes una vez más. Eh, Quiero agradecerle a Dios primeramente por poder, compartir un mensaje de la palabra, algo que nos edifica, que nos ayuda y hace que seamos mejores cada día, ¿no? Primero me permiten, por favor, poner en manos del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Paulín Triago, un siervo del Señor definitivamente que quiere hacer su voluntad eh, con falencias, eh, tratando de mejorar y seguir al perfecto que es Jesús. Él es el que nunca falla. Nosotros de una u otra forma fallamos todos los días, a cada momento, pero Él nos perfecciona día a día con su palabra, en oración, en ayuno, con alabanzas, y muchas veces hemos podido sentir el abrazo de Él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, que seas tú obrando en este momento con tu santa palabra, con tu santo espíritu, y que no haya palabra de Paulín Triago sino de tu santo espíritu. Yo solamente soy un instrumento, Padre, que esto nos ayude para edificación y podamos cumplir tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejor. Ayúdanos que esta palabra, Señor, pueda ser entendida en su máxima expresión. Solamente puede ser entendida a través de tu Espíritu Santo. Te suplico, Espíritu Santo, que tú seas obrando. Y te pido perdón por toda ofensa que haya cometido mi persona hacia ti, de palabra, hecho, pensamiento y omisión. Padre, que tú seas glorificado, que tú seas glorificado, Padre. Todo pecado que mencioné hace un momento, que haya cometido yo de palabra, hecho, pensamiento y omisión, Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. Que tú seas glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Bien, muchas veces nosotros queremos estar muy atareados con el ministerio que llevamos y con actividades del Señor dentro del ministerio, sea formalmente o informalmente. Cuando me refiero de esta manera es sirviendo dentro del templo, dentro del ministerio que uno pertenece, o sirviendo fuera, porque recuerden que la palabra dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Uno no solamente sirve en el templo, sino fuera. Por ponerles un ejemplo, cuando uno comparte el Evangelio en el lugar de trabajo, está sirviendo fuera de tiempo, no es una manera formal, pero está sirviendo, ¿no? Entonces, es una forma de mencionar que siempre tenemos que estar sirviéndole al Señor. Pero dentro de la voluntad perfecta de Dios y absoluta de Dios, el propósito principal no es servir, que es muy importante y es un mandato de Dios. Vamos a verlo con la palabra, que Dios determina muchos patrones, por decirlo así, directrices, para que esa voluntad perfecta de Dios sea alineada con todo lo que Él quiere, el servicio, el estar bien con el prójimo, y lo vamos a ver con la palabra de Dios, porque muchas veces se habla mucho, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, pero, y se dice la voluntad de Dios porque dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos saber. Eh, y vamos a tratar de hacer lo más resumido y claro y expositivo posible para poder llegar a lo que uno quiere, ¿no? Entender un poco más al Señor, porque uno nunca termina de conocerlo, pero mediante las citas bíblicas que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitirles, vamos a tratar de entender un poco más, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Primeramente, nos vamos a Salmo 143:10. Si alguien tiene donde anotar, por favor, la cita bíblica, sería muy importante poder hacerlo. Salmo 143:10. Salmo 143,
10. Capítulo 143, versículo 10. Y en el Salmo 143, capítulo 143, versículo 10, vamos a encontrar lo siguiente que nos dice la Santa Palabra. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente la Santa Palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí lo que nos quiere decir el Señor es que Él nos puede enseñar a hacer su santa voluntad, buena, agradable y perfecta. Él nos puede enseñar. ¿A través de qué? De su palabra. Aquí, a través de su palabra. Para eso tenemos que pedirle. ¿Y quién nos hace entender la palabra? El Espíritu Santo. No podemos entenderla humanamente, es imposible. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos haga entender su palabra, porque humanamente somos limitados. Humanamente podemos entender de alguna forma, pero el Espíritu Santo es el que escudriña, el que nos hace ver realmente qué quiere decir ese texto bíblico, ¿no? Entonces, vemos como primer punto que Dios nos enseña a hacer su voluntad, ¿sí? Es importante tener argumentos claros y para eso necesitamos la palabra de Dios. Con tristeza alguna veo en muchos ministerios, a veces por televisión, que la palabra le dan muy poco tiempo. Y no digo que la alabanza no sea importante, no digo que la danza no sea importante, no digo que ese tipo de cosas que van dentro de la liturgia, del culto, sean importantes. Yo no digo eso, claro que sí. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Ese es el tiempo que más debe ameritar llevar en un culto. No, yo no estoy aquí para enseñar a ningún pastor al respecto, no me compete eso. Pero lo que sí es que lo que transforma es la palabra de Dios, no es la alabanza. La alabanza es una herramienta para que los cielos se abran y fluya la presencia de Dios. Por supuesto que sí. Igual la danza tiene que ver con guerra espiritual. Tenemos que analizar bien la situación. Eso no es lo que nos va a transformar, nos ayuda, por supuesto, para poder asimilar la palabra de mejor manera, ser más libres si venimos cargados, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro esta situación. Lo que transforma es la palabra. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Por la palabra. Pero le estamos dando muy poca importancia a la palabra, muy poco tiempo a la palabra. Y eso reconozco porque la verdad nos hace libre. A mí me falta todavía darle más tiempo a la palabra, escudriñarla más y poder de esa manera renovar mi mente mucho mejor como Dios quiere. Entonces vemos que Dios nos enseña su voluntad. Y nos vamos a Romanos 12.2, si me acompañan por favor. ¿Qué dice Romanos 12.2? Si fueran tan gentil de acompañarme en Romanos 12.2. Esto lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace un momento lo estaba diciendo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y qué nos dice antes? No os conforméis a este siglo, a la corriente de este mundo, a lo que nos dice el mundo sin Dios. Y aquí no estamos para juzgar, pero tuve la oportunidad una vez ver con mi familia, con mi hogar, una película preciosa, se la recomiendo. El poder del aire, me parece que es una película cristiana, donde muestran cómo Hollywood ha engañado a lo que es a los mismos cristianos, en el sentido de que las películas en los cines, hablaba allá de Estados Unidos, pasaban muy full por gente cristiana misma.
y desvirtuaba el propósito de Dios, porque en esas películas, camufladamente muchas veces, metían cosas que estaban en contra de lo que Dios le agrada. Y eso iba mermando la espiritualidad del cristiano. ¿Ir al cine es pecado? Por supuesto que no. Pero pidámosle dirección al Espíritu Santo para ver qué película debemos ver. Porque a veces una película aparentemente no dice nada malo. Pero recuerden que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, pero realmente no edifica esa película y ya por dentro nos está metiendo dardos del enemigo, primero en nuestra mente, para irnos en contra de lo que Dios quiere. Y que nuestro fluir espiritual no sea de tal manera como Dios quiere, que estar en el fuego del Espíritu Santo. Eso no significa estar en el fuego del Espíritu Santo con todo respeto, no significa que yo me caigo para atrás y que yo voy a dar 500 vueltas en la iglesia, en el ministerio. No estoy yéndome en contra de cómo puede el Espíritu Santo operar. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver más con la obediencia a la palabra de Dios, con la obediencia a Dios. Dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas para esta carne morir, que es tan, pero tan conchuda, por decirlo de una manera, tan molestosa y que siempre está en conflicto con el Espíritu. Entonces, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para poder ir mermando a la carne. A mí, por ejemplo, me está costando mucho ayunar últimamente por problemas con la alimentación, porque la verdad nos hace libres. Yo tengo ese problema con la alimentación y el ayunar es una herramienta muy fuerte para mermar la carne. Muy fuerte, hermanos queridos, muy, pero muy poderosa. Jesús lo hacía y Él es nuestro modelo a seguir. Entonces vemos nosotros que la corriente de este mundo está en contra de la voluntad de Dios. Así de fácil y sencillo. Por eso dice aquí, no os conforméis a este siglo. No se dejen llevar por la corriente de este mundo. Porque va en contra de la palabra la mayoría de lo que ellos dicen. ¿Sí? Y la mayoría de las personas, por decir así, de la élite, de los que van a formar el nuevo orden mundial, que ya se está formando, pero eso va a venir formalmente cuando sea el rapto, pertenecen o tienen que ver o tienen bastantes nexos con Hollywood, porque eso es una forma que Satanás ha utilizado para a nosotros dejarnos cada día más sin menos tiempo para Dios y para nuestro hogar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruir nuestra fe. Él vino a robar, matar y destruir. ¿Ah? ¿Y qué cosa? Nuestra fe, nuestra familia. A mí me falta renovar la mente en muchos aspectos. Me imagino que lo que están viéndome también. Aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de la palabra de Dios para aprender. ¿Sí? Entonces vemos que en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo y que renovemos vuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo. Porque dice que le podemos pedir a Dios que nos enseñe cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Hay cosas que son muy claras, muy claras. No podemos decir nosotros u orar y decirle, Padre, permíteme ir a una fiesta donde se va a bailar música que desagrada a ti. Una cosa es ir a hacer acto de presencia con propósito de Dios, pero no hacer lo que contamina nuestra alma. No hacer lo que desagrada a Dios. Porque hay propósitos también, déjenme decirle, cuidado, nosotros no nos manejamos bien en este sentido. Pero otra cosa es ir a hacer lo que hacen las personas que no conocen a Cristo y ellos están ciegos. ¿Sí? Porque en mi caso, muy personal y la verdad nos hace libre, yo he ido con propósitos, muy pocas veces, pero he ido con propósitos a un matrimonio que no es cristiano, donde bailan, donde toman, donde fuman, pero ¿qué hago yo? Mi esposa y yo hacemos acto de presencia, tratamos de mostrar la luz de Jesús, no hacemos lo que los otros hacen, no bailamos, no fumamos, no tomamos y estamos un par de horas, 2 horas y media y mostramos la luz de Jesús y le mostramos a la persona que nos invita que lo amamos a Él, a pesar de que no estamos de acuerdo con cosas que hacen, pero no somos quien para juzgar. Porque Jesús también andaba así.
¿sí? No significa que yo voy a andar a cada invitación, voy a ir. No, tiene que haber un propósito en la cual yo quiera ganármelo para Cristo esa alma. No a cada momento, no a cada instante, no, le estoy hablando que es muy de repente. Pero si tienes tentaciones, si tienes problemas con la bebida, si tienes problemas con la música mundana, no vayas, fácil y sencillo. ¿Tienes problemas con el cigarrillo? No vayas, fácil y sencillo. No nos podemos hacer los fuertes, nosotros somos débiles. Sin Cristo no somos nadie. Así que es muy importante eso. Ese tipo de cosas no le puedes pedir, Señor, ¿será tu voluntad bailar, para ser más específico, una música que te desagrade? ¿Será tu voluntad escuchar una música que te desagrade? Ese tipo de cosas no le podemos pedir a Dios. Discúlpenme con todo el respeto. Porque la palabra es clara. Todo lo que respira alabe a Jehová. Llámenme enchapado a la antigua, llamen lo que ustedes quieran, algunas personas. Pero hay cosas y cosas que no tienes que necesidad de decirle, Señor, es tu voluntad que yo escuche música desagradable a tus oídos, a mis oídos. Es tu voluntad, Señor, que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues sabemos que no, porque ya están en los mandamientos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué yo parto de esto de la música mundana y soy muy temático con esto? Por la parte que dice claramente, todo lo que respire alabe a Jehová, cantar himnos y salmos espirituales. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Todo lo que améis al mundo, las personas que aman al mundo, se convierten en enemigos de Dios. Pero la enemistad contra el mundo nos hace ser amigos con Dios. No con las personas, por si acaso. No, la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, potestades, principados, gobernaciones de maldad. Huestes, principados, gobernaciones, me está faltando huestes, principados, gobernaciones y potestades de maldad. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos lucha con la persona como tal, sino que aunque no lo veamos, hay esferas espirituales donde hay los demonios, así también como hay los ángeles, que influyen los demonios a que el mundo esté como esté, cada vez peor. Entonces nosotros debemos tener claros que Dios nos puede enseñar la voluntad de Él, que hay cosas que son muy claras que no necesitamos, Señor, no necesitamos preguntarle, Señor, ¿esto será tu voluntad? Por supuesto que no. No necesitamos preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo trate mal a mi esposa? No, no es la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice, trata a la mujer como vaso más frágil. Hay cosas que son muy claras, pero hay otras cosas que son más profundas. Entonces vemos nosotros que Dios nos puede enseñar la voluntad de Dios, que no debemos conformar a este siglo, tenemos que renovar nuestra mente, es importantísimo, y a todos nos pasa. ¿Para qué renovar nuestra mente? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa si nuestra mente se llena de televisión? Y no digo que todo lo que pasa en televisión sea malo, pero la mayoría sí. ¿Qué pasa si estamos viendo puros TikToks? Estamos viendo muchas cosas en YouTube que no edifican. ¿Ustedes creen que nuestra mente se va a renovar? ¿Ustedes creen que nuestra mente va a estar más clara, lúcida para percibir cuando algo no es de Dios? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Imposible. Entonces tenemos que estar apercibidos. ¿Y cómo tenemos que estar apercibidos? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. No adaptarnos a los rudimentos de este mundo. Y eso implica a un arma que Satanás ha utilizado, porque la internet no es malo, la televisión no es mala. Lo malo es para qué se usa el tiempo que le dedicamos a eso. Tenemos que ser organizados. Yo, la verdad, nos hace libre. Me he dado cuenta y el Espíritu Santo me hace dar cuenta. Te estás pasando mucho tiempo de ver noticias. Me gusta ver muchas noticias porque me gusta analizar la parte del país para poder dar contribuciones y aportes con respecto a la mejora en lo que se puede hacer en el contexto social y económico del país, ¿no? Pero igual, todo en extremo es malo. A pesar que no es malo,
ver la parte como tal política, las noticias como tal, hasta cierto punto. Pero si ya 3, 4 horas en el día está mal, está mal. ¿Sí? Tenemos que ser apercibidos. Obviamente, de por sí no hay que ver nada que ofenda a Dios, pues, ¿no? Ya eso lo tenemos claro. Bien, vamos a ver otro texto, cual es el primero de Tesalonicenses. Veamos lo que dice. Primera carta de Tesalonicenses, perdón, capítulo 7, versículo de 3 al 5. Capítulo 7, primera de Tesalonicenses, capítulo, lo que puse mal, no sé si es el 1, permítanme ver por favor, del 3 al 5. O el 4, sí, perdón, es el 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Pido disculpas, versículo del 3 al 5. ¿Qué dice aquí lo siguiente? Aquí podemos ver algo que es la voluntad de Dios, que Él quiere en nosotros, que es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Nosotros vemos que tenemos que de una u otra forma buscar siempre, esa es Colosenses, parte de la voluntad de Dios, me equivoqué, es primera de Tesalonicense, disculpen que se me hace difícil ver esta palabra, pero veamos que ahí en Colosenses, sin querer, creo que fue el Espíritu Santo, la verdad no lo había notado, la cita bíblica, la verdad nos hace libre, pero también es parte de la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta de lo que leí? Es muy importante, ¿sí? ¿Qué más es la voluntad de Dios? Esto que vamos a leer ahorita, 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. Dice lo siguiente, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un término que pocas veces se habla en los cultos, pocas veces se habla en un estudio bíblico, pocas veces. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hablando de gentiles, personas que no conocen a Dios. Entonces estamos viendo, bueno, ahí lo diferenciaban en realistas y gentiles, pero nosotros somos gentiles que sí conocemos a Dios, ¿no? Ahí en ese momento estaban hablando de diferenciación de israelitas, que conocían a Dios, y gentiles que no conocían a Dios. Pero bueno, en todo caso, gentiles somos nosotros porque no somos de Israel como tal. Somos partes de Dios. Cuando no hemos nacido de nuevo, somos convertidos a Cristo, pero coherederos en Cristo Jesús. No nacimos en el pueblo escogido de Dios, que es Israel, ¿no? Quiero ser claro en ese caso. Ahora, el asunto es que la santidad tiene que ver con estar apartado para Dios con un propósito. ¿Tiene que ver con apartarse del pecado? Por supuesto que sí. Pero tiene que ver más con el hecho de darle la gloria a Dios, de glorificar a Dios, de ser esa persona que tenga un propósito en la vida. Y es glorificar a Dios. Toda gloria es para Dios, parecernos más a Jesús, pero para glorificar a Dios, no para jactancia. Y a veces nos pasa que nos elogiamos mucho y estamos dejando a un lado a Dios. Hoy se celebra el Día de la Madre, algo muy bonito, no es pecado hacerlo, pero podemos caer, más que todo las personas que son inconversas pueden caer en idolatría hacia la mamá, ¿sí? Porque es importante analizar que Dios no comparte la gloria con nadie, hermanos y hermanas. Tú puedes tener la mejor madre del mundo, ¿sí? Una forma de decir, pero igual es falible, igual te va a fallar,
Por eso la palabra dice, aunque Dios nos puso una madrecita bella y bendigo a todas las madres del mundo y les deseo un feliz día, dice la palabra que aunque madre o un padre te dejare, con todo Dios te recogerá. Es decir, que nadie es como Dios. Es decir, que hay madres que van a fallar, padres también. Nadie es como Dios, Dios es único. Y tenemos que ser mesurados en lo que hacemos, en lo que decimos. Yo estoy en ese proceso, todavía a veces me dejo llevar por emociones y hablo cosas que no debo hablar. Soy honesto, que no fueron controladas por el Espíritu Santo, porque me apresuré. Es bueno hablar menos y escuchar más, y estoy en ese proceso, porque yo hablo mucho, y en la multitud de palabras hay pecado, dice la palabra de Dios. Así que estamos en ese proceso, pero bueno. Vemos entonces nosotros que una de las voluntades de Dios es la santificación, y también la palabra dice en otra parte, sed santo porque yo soy santo. Primera de los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Presten mucha atención, por favor. Estad siempre gozosos. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Otra voluntad del Padre. Orad sin cesar. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y más abajo, si nosotros vemos, dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar encendidos en el Espíritu Santo. Fácil y sencillo. Y esto implica también exteriorizarlo, claro que sí, porque la palabra de Dios sería irme en contra de la palabra de Dios si no lo digo. Tenemos que ir con acción de gracias a la casa del Señor. Pero no siempre, que quede claro algo, la acción de gracias implica estar saltando, brincando y tantas cosas que no son malas. Si el Espíritu Santo te permite hacer eso, te pone a hacer esto, hazlo con libertad, pero no lo hagas para ser visto por el hombre, no lo hagas para que el pastor te tome en cuenta para el servicio, hazlo para el Señor. Haz de cuenta que tú estás solo con Él, porque yo pregunto una cosa, ¿qué pasaría para el ministerio de alabanza, para el ministerio de danza, si las cortinas se cierran? En todos los cultos, estoy hablando en todas las casas del Señor, ¿servirían de la misma forma? Porque siempre escucho, y yo también lo he dicho, todo como para el Señor lo hacemos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en un momento dado determinado pastor dice, las cortinas se cierran y vamos a escuchar las voces de los que cantan, vamos a escuchar la danza que hacen, porque la danza es guerra espiritual, no es un show? Cuidado, hermanos, cuidado y pensar que en la danza estamos viendo un show. Cuidado, hermanos, esto estoy hablando de parte del Espíritu Santo. Lo que deberíamos hacer más nosotros en ese momento es orar, porque es guerra espiritual. Orar para que seamos más santos como ministerio, para que las almas se añaden, que estemos en armonía. Pero muchas veces lo que hacen, no digo determinadas personas porque no soy Dios, no sé el pensamiento de las personas, pero eso es lo que me hace hablar el Espíritu Santo. Lo que se hace es hablar si danzó bonito, si danzó feo. O sea, no es show. No lo es, no es un show. Ni para los que cantan, ni para los que alaban, ni para los que danzan, perdón, ni para el que predica. Una persona llena de la presencia de Dios no puede tener tanto léxico, no puede tener tantos estudios, pero predicará mejor que una persona que tenga doctorados, PhD, lo que sea, porque es el Espíritu Santo que hace revelar las cosas, que te hace hablar la palabra precisa, que te hace que tú lo hagas para el Señor realmente, no para ser glorificado, no para ser visto y elogiado. Y a todos nos pasa que nos gusta que nos elogien. En algún momento dado nos ha pasado. Yo alzo la mano y el Señor me coge y me hace ver a mí y le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque toda la gloria es tuya, Señor, nada es nuestro. Sé que muchas personas que danzan y que cantan no les gustó lo que yo les dije ahora. No se la tomen conmigo. Analícense
y pregunten al Espíritu Santo si lo que yo he dicho es emocional o es del Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para pelear ni juzgar, solamente para analizarnos, siempre es importante, y ver si estamos en la voluntad de Dios, porque vamos a finalizar con algo que es tremendo. Vamos a finalizar con algo que es tremendo, porque muchas personas están agitadas sirviendo tanto, y no es malo servir, por si acaso no estoy en contra de servir, pero el asunto es que decimos conocer a Dios, y la pregunta es, ¿y Dios nos conoce? Perdón un ratito. Esa es una pregunta clave. Una pregunta clave. Dios nos conoce. Y se los voy a hablar con argumentos bíblicos. No porque Pablo Intriago piensa eso, con la palabra. Porque nos llenamos la boca, y eso me incluye, y le pido al Señor, orando en mis devocionales, le he estado pidiendo una vez, estas últimas veces, porque Cristo viene pronto. Señor, no permitas que me desenfoque, no permitas que me salga del camino angosto, y que el día del juicio tú me digas, apartados de mí, no te conocí, Pablo Intriago, hacedor de maldad. ¿Sabe? Yo he escuchado a una sierva, me pareció importantísimo eso que dijo esa sierva. Me dijo, perdón, no a mí, sino en Facebook, dijo, lo más terrible de la persona que se va al infierno no es el sufrimiento, porque dice que el gusano no se apagará, y el lago de fuego y el azufre, y el alma es el que va a sufrir el tormento día a día. ¿Eh? Me imagino que está recordando cada vez que pudo convertirse y no lo hizo. No es tanto ese el sufrimiento, sino es la ausencia de Dios. Y tiene mucha lógica, tiene que ver mucho con lo que dijo Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, si bien es cierto, era ser humano, y cuando dijo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa amarga, lo estaba diciendo también por el sufrimiento físico, pero no fue tanto por eso, fue más porque sabía que en un momento dado Dios iba a apartar de él, Dios Padre. ¿Por qué, Paul? Porque Dios es santo, y Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad, tenía que apartarse. Y eso fue lo que más le dolió a Jesús. No el sufrimiento físico, que también de hecho le dolió, sino el apartarse el Padre de él, pero no porque no lo amaba, sino porque Él es santo. Jesús no pecó, cargó el pecado, pagó el precio por nosotros. Que quede claro, cuidado, va a ser malentendido. Y dice, el siervo dijo que Jesús pecó, en ningún momento. Él cargó con el pecado de la humanidad, de toda la humanidad. Cargó. No lo hizo. No, Él pagó algo que no lo hizo, pagó un precio. El precio más grande de amor. Y el milagro más grande. No digas, voy a esperar lo mejor de Dios. No, lo mejor de Dios ya nos dio. Hermanos, lo mejor de Dios ya nos dio. Lo mejor que nos dio Dios, nuestro Padre Celestial, es la vida eterna a través de Jesús. Eso es lo mejor. A veces yo también cometo ese error de decir, porque escucho, ¿no? Y me parece una frase bonita. Pero analicemos mejor. Voy a esperar lo mejor de Dios. Voy a esperar lo mejor de Dios. Y lo relacionamos con que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero se refiere a otros aspectos. Lo mejor de Dios ya nos dio. En forma absoluta nos dio. ¿Qué es? La vida eterna, el milagro más grande que puede existir. No estemos buscando tantos milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Él no ha cambiado. Claro que sí. Busquemos mejor estar preparados para estar con el Señor. Analizar bien si estamos haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, y no se sientan mal, hermanos queridos, si es que realmente hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido a Cristo. Con la palabra te voy a decir que habrán personas en la iglesia cristiana que no se han convertido a Cristo. Paul está juzgando. No lo estoy haciendo. Hay evidencia que no se han convertido. Porque uno, cuando se convierte a Cristo en nueva criatura, va a pecar. Claro, yo todavía fallo, pero no practico el pecado. Y con la palabra le voy a demostrar lo que dice. Entonces vemos que hay muchas cosas que nos está demostrando la voluntad del Señor a nosotros. Tenemos que renovar nuestra mente, hermanos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero
sin la palabra, sin el Espíritu Santo, sin estar en contacto con Él, sin morir a la carne, ¿de qué forma? Menos televisión, menos TikTok, menos noticias para mi caso, y más palabra, más oración. Daniel oraba 3 veces al día, Jesús oraba siempre. Y fíjense en algo, justamente le dijo que oren para que no entren en tentación. Y justamente uno de los que le levantó, me parece, que no pudieron aguantar ni una hora, que le dijo Jesús, cuando fue a orar al monte de Getsemaní, me parece, si no mal recuerdo, fue a Pedro, y Pedro después los negó. Porque no tuvo la fortaleza de Dios, porque somos débiles. Hermanos, yo me doy cuenta, claramente cuando yo salgo al trabajo sin hacer el devocional, tú no debes orar o buscar a Dios para que te vaya bien, no. Debes hacerlo porque Él es digno de que lo hagamos. El resto viene por añadidura. Pero yo me doy cuenta que soy mucho más sensible en el sentido que la carne se vuelve más sensible. Apenas me dicen algo me ofende más rápido. De hecho, yo estoy luchando con el temperamento. Le pido a Dios mucho que me ayude. Pero es importante, hermanos, analizarnos. Es un mal concepto, hermanos. Y saben, por eso mucha gente se va a ir al infierno. Por ese miedo que la persona piense que lo estamos juzgando. Juzgar es muy diferente, es otra cosa. La persona que te ama te va a decir lo que necesitas escuchar. Que hay que hablarlo con sazón, la palabra de Él lo dice, en una parte de la voluntad de Dios. Sí, claro que sí. Pero no siempre, porque recordemos que la palabra de Dios es congruente. Jesús a veces hablaba fuerte, duro. Yo prefiero que en un momento me hablen muy fuerte, muy duro, pero eso me haga sacudir y me haga recobrar el rumbo y andar por el camino angosto, a que siempre me hable suavecito, a que siempre me hable en palabras de ánimo y siga por el camino ancho. Porque hay muchos templos, hermanos, que están viviendo una vida light, una prédica light, para que no se le vayan los miembros, para que no se ofendan los miembros. Pastor, siervo amado, cuando vayas a una prédica, tú órale sí al Señor, porque si no oras para predicar, es como que quizás quieres ser visto, quieres lucirte, que Él sea el que nos ayude a ser mejor. Pero si tú no buscas la presencia de Dios primero en oración, permítame un ratito, por favor, disculpen, se me está descargando la computadora. Son cosas que pasan en vivo. Si tú no buscas esa presencia de Dios para estar lleno y que hables a Él, vas a caer en hablar en mucho emocionalismo, mucho humanismo y no en lo que Dios quiere. Y vas a estar pensando mucho en que si se ofende, no se ofende, no. No, la palabra es para restaurar, pero la palabra también es para exhortar. La palabra es para animar, pero la palabra también es para confrontar. Eso dice la palabra de Dios. No se lo tomen conmigo. Hay que leer todo el contexto. La palabra dice que es como una espada de doble filo. Tenemos que entender todo la palabra. Eso sí, es para vida, no es para muerte. Porque hasta las palabras duras lo hace Dios para vida eterna. Que no se malentienda. Ay, me habló el pastor muy fuerte. Oh, Dios mío, me quiero morir. Si viene de parte de Dios, gloria a Dios. Y el pastor y la persona que predica fuera de la iglesia, quizás en un trabajo, y fue una palabra fuerte, si vino de parte de Dios y si te puso Dios que lo hables de esa manera, con los versículos adecuados, no tienes por qué sentirte mal. Porque lo primero que uno debe pensar es ser aprobado por Dios. El resto es historia. No importa. No importa.
Si tanto nos llenamos la boca de decir que todo lo hacemos como para Dios, ¿por qué nos importa tanto lo que piensa el ser humano de nuestra predica? Lo primero que debemos analizar, Señor, ¿estuvo bien? ¿Hice lo que tú querías hacer? Eso es hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Eso. Nosotros, los predicadores, no somos vendedores. Los predicadores no somos personas que buscamos predicar para que nos amen. No. Nosotros buscamos que se convierta la gente y que amen al Dios verdadero. No por nosotros, por Dios. Y para finalizar, agárrense en fuerte, por favor. San Mateo 7:21. Dios mío, santo Señor. Va a haber muchas sorpresas y yo le pido a Dios que yo no sea uno de ellos. Que me muestre si estoy desenfocado. San Mateo 7:21, palabra fuerte. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces lo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Puedes estar en el ministerio más grande del mundo, sirviendo dentro de ese ministerio, el subministerio, por decirlo así, 3, 4 ministerios, solamente vives sirviendo, solamente pasas en la iglesia. Puede pasar eso, pero puede pasar que no te hayas convertido, puede pasar que lo hagas para ser visto, no con un corazón recto ante el Señor. Puede ser para quitarle la gloria a Él. Llenarse de muchos ministerios dentro del ministerio es hasta cierto punto peligroso. Hay que pedirle mucho a Dios, porque hay un refrán que dice que mucha barca poco aprieta. Tenemos que llenarnos el ministerio en el cual vamos a ejercer con eficacia y eficiencia las cosas de Dios, y que realmente tengamos tiempo de nuestro devocional con el Señor. ¿A qué me refiero? Y tiempo con la familia, que es el primer ministerio más importante después de Dios. Puede haber un siervo que sirva en 5 ministerios y por quedar bien, y lo hace con buena intención, pero por quedar bien ora solamente unos 10 minutos al día, por ahí un versículo bíblico. El hombre sirve en los 5 ministerios. Primero es probable que no se haya convertido, que no se dé cuenta y que esté viendo a la iglesia como un club social. ¿Sí? 1, 2, se puede haber convertido, no estoy asegurando, eso es juzgar, porque no soy Dios, pero los amo. Hermanos, este tipo de prédicas no le gustan a muchas personas. Paulín Triago está juzgando. ¿Por qué? Si la palabra de Dios nos dice que nos analicemos a la luz de la palabra. Eso dice la palabra. Analízate a la luz de la palabra. ¿Qué significa analízate? Analízate si realmente te convertiste o no. ¿Por qué juzgar? Yo no estoy diciendo esa persona se vaya al infierno. Yo eso no sé. Pues esa persona se puede arrepentir. Puede ser que no sea cristiano, pero se puede arrepentir. Y a lo mejor esa persona se arrepiente, llega a ser un excelente cristiano, hace la voluntad de Dios. Y yo, siendo cristiano de muchos años, me voy apartando, me voy enfriando, viene el rato y me quedé. Así de fácil, hermanos. Yo lo que estoy diciendo es que lo que dice la palabra y lo que me interpreta, lo que me da a entender el Espíritu Santo. Dios no está viendo tanto tu servicio, que es importante. Está viendo cómo lo haces, cómo está tu corazón, si estás dentro de la voluntad perfecta de Dios. Porque una persona puede estar en 5 servicios, insisto, y estar tan ajetreado en la iglesia
casi duerme en la iglesia, pero su devocional con Dios y su relación fuera de la iglesia con las personas que no conocen a Cristo, nunca les habla de Dios, pasa quizás amargado porque está muy atareado, no ora mucho, no lee mucho la palabra, no tiene tiempo para el hogar, y por eso pasa muchas veces, hermanos, y no estoy aquí para jugar a nadie, que ministerios, pastores han tenido problemas con hijos porque sus padres no le dedican tiempo a ellos y primero le dedican tiempo al ministerio. En el ministerio donde nos congregamos, gracias a Dios, no pasa eso, y el pastor nos enseña muy claro lo importante que es el tiempo familiar, que después de Dios el tiempo familiar es muy importante. Y es muy respetuoso cuando uno, por ABC motivo, justificables, y luego no puede ir al templo. Hay pastores que se enojan, no saben, ellos quizás porque no trabajan. Hay trabajos que te piden a veces que te quedes un par de horas más, o sea, tú no sabes, y tú no sabes si en la casa estás orando más, no porque no quiso ir al templo, sino que no pudo ir, pero estás orando más que los que van allá al templo, que están haciendo solamente acto de presencia para que el pastor lo vea, y definitivamente están en otra onda. Están pensando en el partido de fútbol de Barcelona que va a jugar contra Aucas, que jugó hoy día, me parece, por la punta. Poniendo un ejemplo, no estoy hablando de nadie en específico. Las cosas son claras, hermanos. No juzguemos. Eso es juzgar. Anticiparnos a decir, esa persona que se quedó en casa está pecando. Tú no sabes si está orando, está hablando de rodillas. Tú tienes que hacer teletrabajo, tienes que hacer una actividad con sus hijos, su hijo se le enfermó. Tenemos que ser sabios, hermanos. Y sobre todo lo último, hermanos. La pregunta clave. Queremos que Dios nos diga, apartados de mí, nunca os conocí. Quiere decir que habrá personas que hicieron milagros, dice la palabra, que echaron fuera demonios. O sea, el demonio no puede echar fuera un demonio. No puede. Entonces, tiene que haber sido una persona que Dios le dio dones, pero los dones son irrevocables. Pero esa persona no lo hizo de forma recta, con un corazón recto a Dios. Pero Dios sí respalda su palabra, porque lo lanzó en el nombre de Jesús. Lo echó fuera en el nombre de Jesús. O el diablo es puerco y se puede disfrazar como ángel de luz. El demonio no puede echar fuera al demonio, pero puede utilizar a personas no convertidas, pseudo pastores, pseudo misioneros, y le dice al otro demonio, haz que te salgas, para hacer pensar, que esta persona hizo un milagro, ¿sí?, en el nombre de Dios, pero realmente esta alma la tengo para el infierno porque esta persona no se ha convertido. Y lo que hace es para que las personas lo idolatren. Dios no comparte la gloria con nadie. Es muy profundo lo que he dicho. Entiéndanlo, por favor, en el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos conoce. Hermanos, Dios nos conoce. Hermanas, Dios nos conoce. Nos jactamos diciendo, conocemos a Dios. Dios nos conoce. Puedes servir en 15 ministerios, 20 ministerios, 25 ministerios, pasando de conferencia en conferencia, que esa no es la función principal del pastor. La función principal del pastor es leer la palabra, meditar la palabra, orar, para darle un alimento fresco a las almas. Y las almas no depender ya tanto del pastor, por Dios. Él también tiene su vida. Dios también al hermano que va ahí, al ministerio, que sea cualquier ministerio, de cualquier país, yo no estoy hablando de nadie en específico, tiene que alimentarse también él en su cuenta, día a día. No espere todo el pastor. Puedes pedir una ayuda en oración, pero el pastor tiene su vida, los ancianos tienen su vida también, tienen sus obligaciones. Hermanos, Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿Jesús nos conoce? ¿Estamos preparados? ¿O nos va a decir, apartados de mí, Paulín Triago, no te conozco? Juanito de los Palotes, no te conozco.
María de los Palotes, no te conozco. Y estuvimos 15, 20, 25 años en la iglesia, sirviendo en 5, 6, 7 ministerios. Éramos bien vistos porque todo el mundo ahí servía ahí. ¿Cómo somos en la casa? ¿Qué estamos dejando entrar en la casa? Voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, no solamente en el ministerio, en el templo, ahí todo el mundo es santo. Es fuera también. Parecernos más a Jesús. Y es un proceso, hermano. No es fácil. Pero ¿cómo somos cuando no está viéndonos nadie? ¿Cómo somos? Ahora mismo mi esposa está de viaje con la familia por el Día de la Mamá. Pero el Señor me toca y tengo que hacerlo. Tengo que hacer una prédica. ¿Sí? Llenar mi mente de las cosas de Dios. Porque el diablo es puerco, hermano. Y si no está la esposa, no están los hijos, le puede meter cualquier cosa a la mente, pero el Espíritu Santo me toma control en antes de alabando, yo al Señor, orándole al Señor. Y es Él que me puso a predicar esto. No te pongas molesto conmigo. Sonríe, que Cristo te ama. Me acuerdo de ese Luis Ávila, lo admiraba mucho a él. No lo idolatraba, lo admiraba. Un hombre cobraba ¿cuántas horas? Nunca cobraba por una prédica. Un siervo de Dios, consagrado a Cristo. Quisiera verme, quisiera decir, Señor, ayúdame para poderme ver con ese siervo, principalmente con Jesucristo y con todos los siervos allá en el cielo. Y también con ustedes. Hermanos, no estoy molesto. Soy un apasionado para hablar, disculpe si por ahí elevé el tono de voz. No es por molestia, soy apasionado. Quiero que la palabra no se malentienda porque hay mucho evangelio light, muchas personas confundidas que no quieren pagar un precio, que no quieren cargar la cruz. No lo quieren hacer porque no toman, no fuman, piensan que es suficiente. No, hermanos. Porque una persona puede no tomar, no fumar, no bailar música mundana por ser moralista. Y la moral es buena, pero no porque se haya convertido a Cristo realmente. Oh, gloria a Dios. Quiere decir que lo hace en sus fuerzas, no por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces no se ha convertido. Conozco personas que no son cristianas y tienen a veces mejor estilo de vida de aquellos que se llaman ser cristianos. De verdad. Pero no tienen a Cristo. La salvación solamente es por gracia, solamente a través de Jesús. Pero luego la fe sin obras es muerta. Mis prédicas normalmente yo sé que no son muy vistas por muchas personas. La verdad, yo no estoy aquí para agradar al hombre. Los amo mucho, hermanos. Estoy aquí para agradar a Dios. Y con Él voy a arreglar cuentas. Así que Dios me los bendiga. Todo lo que he dicho es por amor a Cristo y principalmente para ser aprobado por Él. No ha sido con mi intención ofender a nadie, disculpen, solamente que soy un apasionado porque las cosas de Dios sigan haciéndose notar, haciéndose ver, y me molesta cómo se ha distorsionado la palabra de Dios, cómo el Evangelio ha reducido sus estándares, cómo se burlan de nosotros los evangélicos muchas personas, porque ahora en los templos son club social, en muchas iglesias. Se presentan payasadas y no se dedican realmente a lo esencial. Por ganar más almas, presentan, hermanos queridos, increíble. Yo lo vi en un Draki dice como dice una iglesia de Estados Unidos. Que Dios lo guarde, ese hermano que predicó eso y que lo oriente, que se redireccione al camino angosto, porque definitivamente pues eso no es Dios. Estaba sin camiseta y no sé hermanos a dónde vamos a llegar. Lo que sí sé es que dice la palabra que donde abunda la maldad sobreabunda la gracia. Oremos por todos esos hermanos, oremos por el ministerio donde estamos para que nos santifiquemos más y oremos por todos los ministerios a nivel mundial, porque hay mucha apostasía.
En muchos ministerios se está hablando de todo menos la palabra. Se está hablando de humanismo, psicología, herramientas humanas. Tú no vas a cambiar a la gente con herramientas humanas. Hermanos queridos, te amo con el amor de Cristo, siervos de Dios. No atraigas a nadie con herramientas humanas, porque piensas que se ha convertido y le hablas a huesos secos. Claro, la palabra de Dios dice profetiza a huesos secos. Pero si le vas a hablar a personas que tú piensas que son cristianas, por eso la iglesia no crece. Van una, dos, tres veces y después se van. Porque esas personas, pensando el pastor que eran convertidas, realmente eran personas que simpatizaban por el enganche que querían hacer. Son herramientas humanas, de una u otra forma. Luces psicodélicas, enganchar a la persona con cosas parecidas que se hacen en el mundo. Pero lo que transforma es la palabra de Dios. Es más, tú no necesitas cuando tú estás ministrando que alguien te ponga el sonidito en la música. La palabra de Dios es tan potente que no necesita eso. La alabanza previamente a eso sí, ha abierto los cielos, esperando que el ministerio de alabanza esté en santidad. Y también igual el ministerio de danza. Es una guerra espiritual. Pero en el momento que el pastor, el anciano está llamando, no necesita la musiquita para poder las personas que caen a los pies de Cristo, porque eso es trabajar con las emociones. No, es el Espíritu Santo que convence, hermanos. Solamente él, el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Que convence de pecado, juicio y justicia. Y que la fe es un don que Dios pone. No por herramientas humanas, sino por el poder de Dios. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, en Cristo viene pronto, Maranata. El Señor los ama, yo los amo. Y por amor digo estas palabras. Repito, sin ofender a nadie, no ha sido mi intención. Disculpen un poco el leve el tono de voz. Por la pasión mismo que siento de que esto pueda ser extendido y pueda ser mejor comprendido, ¿no? Cualquier error de mi parte, pues hablando de Paulín Triago, y el Señor nunca se equivoca, pues mil disculpas. Gracias por todo, Dios me los bendiga, nos estamos viendo.